Bienvenidos a nuestra última sesión, la sesión número 8 del curso Que prediques la palabra, en su primera parte, que consiste en cómo aprender los principios básicos para interpretar la Biblia. Hemos visto hasta aquí ya los tres principios que son el sentido natural, el sentido original y el sentido general. En esta última parte vimos la enseñanza general de las Escrituras y un concepto muy importante que es muy discutido, que es la revelación progresiva. ¿No? Solamente para mencionarte lo que era la revelación progresiva, es la forma como Dios paulatinamente ha ido revelando más de sí mismo y de su verdad. No es que Él ha descubierto nuevas cosas invalidando otras, ¿no? Partiendo de mentira a verdad, sino de verdad a más verdad. Y bueno, en realidad ya hemos terminado en la sesión anterior. En esta sesión solamente vamos a ver en el anexo de los versículos que hemos estado analizando para aplicar los principios estudiados. Nos faltaba ver un pasaje que también, como hemos visto en los anteriores, es un poco confuso, un poco mal interpretado, quizás porque no se consideran los principios que hemos estudiado. Así que en este pasaje vamos a aplicar los principios estudiados y esto sería la última parte del curso. Lo quise poner aparte porque merece un poquito más de tiempo y análisis este pasaje. El pasaje es Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Seguramente tú has escuchado a alguna persona que de verdad, de todo corazón cree de que Jesucristo en la cruz murió y no solamente con su muerte logró el perdón de nuestros pecados, sino que además logró la sanidad de nuestras enfermedades. Y hay mucha gente que cree eso. Y mira, yo quiero decirte una cosa, yo creo en un Dios que hace milagros hasta ahora, y yo creo en un Dios que es capaz de sanar cualquier enfermedad siempre y cuando Él lo quiera. Es así como funcionan las cosas. Recuerda esto, y lo quiero repetir, Dios es capaz de hacer milagros todavía, y Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad. Ahora, esto en ningún sentido se fundamenta o tiene que ver con estos versículos de Isaías 53, 4 y 5. Vamos a leer primero los versículos y después los vamos a analizar. Ya dice Isaías 53, empezando con el 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, si ignoramos los principios que hemos estudiado, como el sentido natural, el sentido original y el sentido general, lo más probable es que este pasaje nos puede llevar por donde nuestra subjetividad, nuestros prejuicios, nuestros conceptos preconcebidos quieran. Así que vamos a echar mano de estos tres principios y vamos a analizar el pasaje. En primer lugar, voy a repetir Isaías 53, 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Un detalle, y empezamos ya con los principios, es de que estos capítulos 53 y 54 de Isaías no son leídos en las sinagogas judías y no son considerados por los judíos porque son versículos que dan demasiadas luces, hacen demasiado evidente de que Jesús fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que vino y estuvo aquí entre nosotros. Y para los judíos eso es inaceptable, ¿no? Jesús no fue el Mesías, fue un profeta más, fue un hombre, un personaje histórico, posiblemente alguien importante en la vida del pueblo judío, pero no fue el Hijo de Dios, ni mucho menos el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos todavía esperan a su Mesías. Algunos de ellos todavía van más allá, ¿no? No solamente esperan al Mesías, sino que consideran que el Mesías no es una persona, sino un concepto, una época de restauración del esplendor del pueblo judío, ¿no? Pero eso es una cosa que solamente lo menciono. Y eso nos sirve en el sentido llamado el sentido original. Considerar qué es lo que la cultura judía, en este caso que ellos que manejan el libro de Isaías muy bien, piensan sobre este pasaje, ¿no? Pero este pasaje empieza, y también viendo con lo del sentido
esta vez el sentido natural, empieza con una figura retórica, una figura del lenguaje. ¿Te acuerdas que estudiamos nosotros el símil, etcétera, ¿no? Figuras retóricas, la parábola, etcétera. Esta figura no la mencioné, pero tiene que ver con las que hemos estudiado. Esta figura se llama la metonimia. Por la formación de la palabra a las raíces griegas, ¿no? Esta palabra metonimia significa darle un nuevo nombre a algo o cambiarle de nombre. Y esta figura metonimia no es más que presentar una cosa usando otros nombres. Y vamos a leer nuevamente el versículo para explicártelo mejor. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero se refiere a enfermedades y dolores. Bueno, realmente no, porque el versículo 5 nos aclara exactamente de qué está hablando el versículo 4. Nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El 4 y el 5 están hablando exactamente de lo mismo. No están hablando de dos cosas diferentes. Y la figura que está usando el versículo 4 para después ser amplificada, descrita con mayor claridad en el versículo 5, es la figura retórica llamada metonimia. Lo que en el versículo 5 se llaman rebeliones y pecados, en el 4 son llamados enfermedades y dolores. Está hablando exactamente de lo mismo y está mencionando que Jesús llevó en sí mismo estas cosas. Ahora, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, aquí Isaías está trayendo a la mente del pueblo un hecho que para ellos era muy familiar, muy conocido. ¿Te acuerdas de este día especial, central, el día más importante en la vida del pueblo judío, que era el día de la expiación? El pueblo se reunía en una asamblea solemne y el sumo sacerdote entraba, era la única vez que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, una sola vez cada año. Entraba el sumo sacerdote, entraba para ofrecer el sacrificio y había dos víctimas allí. Una era asesinada y sacrificada, ¿no? Derramada su sangre. Era lo que ahora conocemos en el argot popular como el chivo expiatorio, ¿no? Viene esta frase de la ofrenda expiatoria. Uno era sacrificado, asesinado, y sobre el otro se imponían las manos. El sacerdote imponía las manos sobre este otro animalito, imponía las manos y simbólicamente cargaba encima de este animal el pecado de todo el pueblo. Y luego el sacerdote tenía que llevarse este animal a perderse en un lugar recóndito de donde jamás pudiera regresar, y eso simbolizaba de que el pecado del pueblo se ponía en el hombro de ese animal y se alejaba para siempre de la vida de esas personas. No les era tomado en cuenta ese pecado nunca más. Se alejaba de la vida de las personas. Ahora, aquí Isaías nos dice que Jesús en realidad cumple la función de estos dos animalitos. El pueblo judío tenía que ofrecer dos de estos animales porque uno solo era incapaz de ser sacrificado y a la misma vez llevarse sobre sí el pecado y alejarlo de la vida del pueblo. Pero como nos dice el libro de Hebreos, Jesús sí pudo, porque era el sacrificio perfecto de parte de Dios. No solamente dio su vida en la cruz, sino que, como nos dice este pasaje, Dios cargó en él el pecado, puso en sus hombros, depositó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en la cruz y él dice estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios, al ver a su Hijo, lo que veía era la carga del pecado de todos nosotros. Por eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz, Jesús, como te digo, Jesús pudo mezclar lo que hacían estos dos animales imperfectos. Él, como sacrificio perfecto, no solamente cubrió con su sangre nuestras vidas, sino que tomó nuestros pecados y los alejó de nosotros para siempre. Por eso es que la Biblia dice que Dios no se va a acordar de nuestros pecados, por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, no solamente el versículo 4 tiene la figura llamada metonimia, recuerda, está usando bajo las palabras de enfermedades y dolores, en realidad el concepto de rebeliones y pecados, que lo aclara el versículo 5, sino que por otro lado revela lo que venía a ser Jesús totalmente, que era cargar sobre él el pecado,
pero clavándolo a la misma vez en la cruz, ¿no? Las dos cosas de estos dos animales del día de la expiación en una sola vez, en un solo sacrificio. Por eso es que dice el libro de Hebreos de que Jesús es un sacrificio único para siempre, ¿no? Pero vamos a seguir analizándolo. Vamos ahora al versículo 5, Isaías 53, 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta frase final es otra frase que puede confundir mucho, ¿no? Decir, por su llaga fuimos curados. Significa entonces, ahora sí, porque el versículo 4 tú me dices que en realidad está hablando de un concepto diferente, pero aquí el versículo 5 habla de que la llaga de Jesús nos ha curado. Y claro, si no tenemos en cuenta los principios, los vuelvo a mencionar porque son muy importantes, el sentido natural, el sentido original y el sentido general, lo más probable es que vamos a llegar a conclusiones equivocadas, como muchos llegan, ¿no? Esa frase, por su llaga fuimos nosotros curados, no se refiere a la sanidad física, a que somos sanados de cualquier enfermedad, porque la curación a la que se refiere no es física, sino espiritual. Fuimos curados de nuestro pecado. Ahora, tú me dirás, pero eso es por lo que tú crees, ¿no? Hay un sesgo, hay un prejuicio que tú tienes, por eso me estás diciendo eso. No, no, no. Vamos, por favor, y aquí vamos a aplicar el sentido general de la Escritura. Recuerda el principio del sentido general, nos dice de que un pasaje no puede contradecir la enseñanza total de la Biblia. Yo para entender un pasaje tengo que compararlo con la enseñanza sobre ese tema del que me está hablando el pasaje en toda la Escritura. Así que vamos por favor, al Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 31 al 32. Y vamos a ver si en realidad esto de enfermedad, de llaga, de estas cosas, realmente en Isaías se está refiriendo a enfermedades físicas, ¿no? Dice el pasaje de Lucas 5, 31 al 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este pasaje Jesús llama enfermedad a la condición de pecador. Y mira, es clarísimo. El versículo 31 y el 32 son, y esto podríamos hasta pensar matemáticamente, a Isaías 53, 4 y 5 equivalentes. En el 31 Jesús dice claramente, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero el 32, tal como pasó con Isaías 53, explica, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿De qué enfermedad está hablando Jesús? Está hablando de la enfermedad del pecado. Y Él se está llamando a sí mismo como el médico que cura esa terrible enfermedad. Y de paso, ¿no? Yo quiero hacerte recordar algo. La necesidad más grande que la humanidad tiene no es la necesidad de salud física. Tú y yo posiblemente hayamos tenido algún familiar que ha muerto a causa de una enfermedad difícil. Bueno, si no lo has tenido, gracias a Dios. Pero yo te puedo decir, familiares muy cercanos, muy queridos a mí, han fallecido por enfermedades terribles. Y algunos de ellos, la mayoría de ellos, cristianos también, que depositaron su fe en Jesucristo. Hemos orado juntos por su sanidad. Pero por algún propósito que yo no entiendo, pero que Dios cumple a cabalidad. Y Dios es fiel a sus propósitos, a su palabra. Recuerda que lo estudiamos en sesiones anteriores. Él decidió llevarse a estos familiares. Es que estos no eran cristianos. Es que Jesús no pagó en la cruz por sus enfermedades. No, Él pagó por su enfermedad espiritual. Y recuerda, la enfermedad más grande que tiene la humanidad es la enfermedad espiritual. Y el único médico y la única cura es Jesús. No existe otro método ni otra cura, ¿no? Pero además, acompáñame a 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Me detengo ahí un ratito. Aquí el apóstol Pedro está repitiendo el mismo concepto. ¿Te acuerdas del día de la expiación? Esos dos animales. Uno sobre el cual simbólicamente se imponían las manos y simbólicamente, digo nuevamente, se le cargaban los pecados de todo el pueblo.
Isaías nos habla de eso, ¿te acuerdas? Lo hemos visto hace un instante y ahora Pedro repite el mismo concepto. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es lo que te decía hace un ratito. En la cruz Jesús no solamente derramó su sangre, sino que cargó nuestros pecados, ¿no? El día de la expiación completo en una sola persona. Dice, seguimos leyendo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y está hablando desde el comienzo de pecados, y está hablando que estamos muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia. Y mira en lo que acaba el versículo, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Es lo mismo que nos dice Isaías. Isaías nos dice llaga, es equivalente a herida. Pero ¿de qué está hablando Pedro? Pedro está aludiendo a Isaías 53:5, por supuesto, pero no está diciendo de que Jesús llevó nuestros dolores y enfermedades, sino que de frente Él explica claramente, dice, Él llevó nuestro pecado y su sacrificio en la cruz, su derramamiento de sangre, su herida, su llaga, lo que Él sufrió en la cruz es lo que nos sanó de esa enfermedad llamada pecado. Entonces, la enseñanza general de las Escrituras, que es el tercer principio que hemos estudiado de interpretación, niega lo que muchos creen de Isaías 53, 4 y 5, de que Jesús en la cruz cargó nuestras enfermedades. No es cierto, porque no es la enseñanza general de las Escrituras. Sobre este respecto, Pedro incluso lo aclara y no queda lugar a dudas. Vamos a otro asunto que tiene que ver con el sentido natural, el sentido lógico de las cosas. Si Jesús hubiese llevado en una interpretación un poco confusa, ¿no?, de Isaías 53, 4 y 5, nuestras enfermedades en la cruz, entonces después de que Él murió en la cruz, significa que nadie debió haberse enfermado, ¿no? Y tú y yo nos enfermamos de vez en cuando. Y vamos al libro de Santiago, ¿no?, para que conste en lo que la Biblia dice al respecto. Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 15. Mira que este libro se escribió después de que Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido. Dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ah, qué interesante. Santiago, y por si no lo sabes, no, este es un curso donde hay que tener datos. Santiago, el escritor, es el hermano de Jesús, que es considerado por muchos, incluyendo este humilde servidor, como el primer pastor y el líder prominente más grande de la iglesia de Jerusalén en los inicios del cristianismo, ¿no? Y él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago dice, hay enfermedad. Pero esto no riñe un poco con la idea de que Jesús cargó en la cruz nuestras enfermedades. Tú dirás, no, pero no significa que no se enferma, sino significa que uno puede declarar sanidad. Ah, pero mira lo que dice Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice a continuación? No dice, pues entonces declare la sanidad que Jesús obró en la cruz. No. Santiago, el mismo hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ah, es muy diferente a estas reuniones multitudinarias, ¿no?, donde ahora vamos a proclamar la sanidad para todos aquellos que creen en la cruz del Calvario y por cuya herida fuisteis sanados. No, hermanos, y mira, yo lo explico así, por favor, no me tomes a mal. Yo no quiero, de repente, tú abrazas alguna de estas creencias o has estado de repente pensando de que esto era así. Yo no hago las gesticulaciones para burlarme, no, por favor, no me malinterpretes. Lo hago para que entiendas, ¿no? Y esto es importante, de que uno muy apasionadamente puede estar tremendamente equivocado, pero con mucha pasión, ¿no? Y hay gente muy apasionada, ¿no? Y yo sé que se hacen grandes inversiones de dinero para hacer estas convocaciones, ¿no?, estas asambleas multitudinarias de sanidad. Yo creo, y te repito, en un Dios que sana. Yo he visto a Dios sanar gente, pero no por invocar una sanidad que no es correcta en la cruz del Calvario. No es correcto, no es la enseñanza general de las Escrituras. Y Santiago aquí dice claramente, si uno está enfermo, pues traiga a gente espiritual que pueda orar por él, ¿no?
Y claro, tú miras, pero aquí después dice la unción del aceite, y el 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, significa entonces de que la oración inmediatamente lo sana. No es el sentido natural de lo que está diciendo la Escritura aquí. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Es difícil, y aquí viene nuevamente uno de los principios, que es el sentido original, ¿no? Para analizar realmente el texto y las costumbres de qué está hablando. Y parece que la segunda parte del texto nos amplifica la idea primigenia de salvará al enfermo. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando de que lo más importante que se puede hacer por una persona enferma es guiarle a los pies de Jesús. Y la oración de fe, ¿de quién? ¿De los demás? No, del enfermo. Va a traerle salvación a su vida. Y a veces la salvación, y esto es difícil de entender algunas veces, pero a veces la salvación no viene con sanidad. Un día, sí, claro que sí, como un efecto colateral de la obra de Jesús en la cruz. Los que somos cristianos vamos a ser transformados y nuestra victoria sobre la enfermedad va a ser total. Y bendito el Señor por eso, de verdad. Pero no es algo que nosotros podemos reclamar aquí. ¿Significa entonces que no voy a orar si tengo una enfermedad, si tengo un familiar enfermo, mi hijo, mi mamá, mi esposa, y no me voy a preocupar y voy a pedir oración a los demás? No, no, al contrario, la Biblia te anima a hacerlo. Te anima a hacerlo. Pero también la Biblia te dice, pero lo más importante no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. El mismo apóstol Pablo no lo encontramos nunca demandando una sanidad supuestamente obrada en la cruz, porque no lo es, porque no lo existe. Acompáñame a Mateo 8:17, por favor. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el contexto tú vas a ver que él sanó a un leproso, está hablando con un gentil y sanó a una mujer, la suegra de Pedro. Y nuevamente te digo, el análisis tiene que ser por el contexto inmediato. Lo que Jesús está demostrando es que Él tiene una relación con los marginados, no cabe duda. Él siendo, y recuerda, el libro de Mateo nos presenta a un Jesús que quiere revelar sus credenciales como el rey de los judíos. También revela sus credenciales como hijo de Dios, pero lo más importante es mostrarle al pueblo sus credenciales como judío. Para eso es que escribe Mateo su evangelio. Y entre sus credenciales como judío, como rey de los judíos, él no desestima nunca a los marginados. Empieza el evangelio de Mateo con la genealogía de Jesús, mostrando en su genealogía a personas que no deberían estar en su genealogía si es que se le quiere respetar como un rey de linaje. Podemos mencionar a Rahab, la ex prostituta, podemos mencionar a Ruth, la moabita, o a Betsabé, la adúltera. Y uno dirá, justo 3 mujeres que cualquier rey trataría de esconder esas manchas en su genealogía. No, porque Jesús desde arranque en el libro de Mateo presenta sus credenciales como rey de los judíos, como hijo de Dios, pero como una persona, como un Dios hombre que se conecta con el ser humano. Y en este pasaje es lo que Jesús comienza a mostrar, ¿no? Se conecta con el dolor humano. Y nos dice, permíteme leerte nuevamente, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La gente entendió de que Jesús se conectaba con ellos y le trajo a sus enfermos. Y Jesús los sana como credencial de que Él es el Mesías. Nota la frase que dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho. Ahora, otra cosa a considerar, no tiene nada que ver este pasaje con lo que muchos interpretan de que en la cruz Él llevó nuestras dolencias porque Jesús no había muerto en la cruz todavía. Sin embargo, Mateo dice para que se cumpliese en el sentido de su credencial como Mesías, de que Él es capaz incluso de sanar las enfermedades. Pero este pasaje no se vincula al de Isaías 53 en el sentido de que en la cruz Él llevó porque Él no había muerto en la cruz todavía, ¿no? Y lo que estamos hablando es el sentido natural, el sentido original y el sentido
general, todos combinados en la interpretación de este pasaje. La cruz es el remedio, escucha bien, la cruz es el remedio para la enfermedad eterna, no para los efectos temporales. Recuerda, la enfermedad física es un efecto temporal que se acaba cuando se acaba nuestra vida aquí. Pero la cruz es el remedio para la enfermedad eterna que nos puede condenar, que es el pecado. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora mira lo que nos dice categóricamente el escritor de Hebreos. Jesús venció en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Pero tú y yo seguimos muriendo. Bueno, vamos al pasaje que yo te mencioné al comienzo, 1 Corintios 15, desde el 21 al 26, por favor, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y de esto hemos hablado también en sesiones anteriores, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí está el asunto. Y eso es una cosa que muchos no contemplan y piensan y se saltan en la enseñanza general de las Escrituras conceptos que no deberían saltarse para poder interpretar bien. Dice, cada uno en su debido orden. Dice, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Jesucristo venció la muerte en la cruz, venció el pecado y sus efectos también, y así aquí cabe mencionar, sí, por supuesto, las enfermedades junto con la muerte. Claro que los venció, pero no es algo que se nos va a quitar aquí en la tierra, es algo que en su debido orden, en su debido momento va a suceder. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Recuerda, la enseñanza general de las Escrituras. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, como te mencioné hace un ratito, es la muerte. ¿No te parece fantástico, fabuloso, ¿no? Y en este momento yo te invito a que pienses, ¿no? Porque es parte de lo que estudiamos, ¿no? La esperanza que la Biblia nos trae. Piensa en un momento en algún familiar, ese familiar que tú amabas tanto, que murió habiendo depositado su fe en Cristo, pero igualito falleció, porque así son las cosas, ¿no? Un día tenemos la esperanza de volverle a ver, pero lo más importante es que ese reencuentro con nuestros seres queridos, ¿no? Que murieron depositando su fe en Jesucristo, por supuesto, va a ser para siempre. Porque hay un enemigo que ya fue vencido en realidad, pero que va a ser deshecho al último de todo y no va a volver. Y ese enemigo es la muerte. Nos salteamos hasta el versículo 54, en el mismo capítulo 15. Dice, y cuando esto corruptible, lo que yo te mencionaba de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Es increíble cómo Dios ya tiene un presupuesto de las cosas que van a suceder en el momento en que van a suceder. Mientras tanto, tú y yo no estamos aquí para andar declarando sanidades en la cruz que no están anunciadas en la palabra, sino que estamos más bien para entender a través de las situaciones que nos pasan que Dios tiene nuestras vidas en sus manos, en su soberanía, y que todo lo que hace en nosotros tiene un propósito. Tal cual entendió Pablo. ¿Te acuerdas la respuesta de Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Mientras estamos aquí, hermanos, lo que tú y yo necesitamos no es más dinero, no es más salud, no es mejores posesiones materiales, no es mayor cantidad de amigos. No, lo que necesitamos aquí nosotros para poder cumplir la gran comisión es más gracia. Bástate mi gracia. Dice, es suficiente con mi gracia. Porque cuando tú y yo somos débiles, entonces, solo entonces, como dijo el apóstol Pablo,
somos fuertes, porque nuestra fuerza, dice Pablo en Colosenses, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchamos en su fuerza, en su poder, no en el nuestro. Imagínate que si por nuestras palabras pudiésemos cambiar todo. Primero que es una creencia, perdona lo que voy a decir, bastante ridícula, porque eso no pasa. Ni aun las personas que lo creen pueden hacerlo. Yo no he visto ninguna persona que diga Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz y a la tercera aparece un Mercedes-Benz frente a él, ¿no? Es ridículo. Nuestras palabras no tienen ese poder. Tienen sí un poder de derrumbar, de animar el ánimo de las personas, y eso tú lo has comprobado en tus relaciones interpersonales. Pero lo que sí nosotros tenemos que entender es que la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios que estamos tratando de aprender a interpretar en toda esta serie de estudios. Es la única palabra que tiene poder. Y es la palabra que tiene tanto poder que con ella el Señor nos rescató y nos hizo mostrar el Evangelio de Jesucristo por la exposición de su palabra. ¿No? Isaías 25:8, destruirá a la muerte, y mira, qué bonito esto, márcalo en tu Biblia, para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Un día vamos a ser sanos? Sí, claro que sí. Tú y yo vamos a ser sanos. Y no solamente sanos. Un día la muerte no va a tener poder sobre nosotros. Un día, mira, con los años yo voy notando en mi cuerpo que algunas capacidades se van disminuyendo. Mi capacidad visual, por ejemplo, se va extinguiendo poco a poco con los años, ¿no? ¿Quién puede detener eso? Nadie, ¿no? Pero dice, un día, la muerte va a ser destruida para siempre. Un día no habrá más enfermedad. Un día, y recuerda esto, un día, y ese día viene, no sabemos cuándo, pero ese día viene. Un día el Señor, y esto es conmovedor de verdad, y yo quiero terminar diciéndote que medites en esto, ¿no? Porque esta es la enseñanza general de las Escrituras. Termina en esto, ¿no? Un día el Señor va a secar toda lágrima. Un día. Y si de repente al escuchar esta sesión tú te sientes un poco desesperanzado, ¿no? Yo que quería la sanidad porque estoy con tantos años de sufrimiento con esto, o este familiar mío sufre tanto, y yo que pensaba, no. Tu fe en el Señor no tiene que cambiar porque Él no hace lo que tú quieres. Tu fe en el Señor tiene que crecer porque Él demuestra siempre ser el Señor. Yo no creería en alguien que puedo manipular. Yo creo en alguien que me da órdenes y le sigo porque me manda. Y recuerda, el Señor es ese. Es el que da órdenes y es el que hace lo que Él ha planeado hacer siempre. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a Isaías 53, 4 y 5, recuerda, sí, va a haber un día en que nuestras enfermedades van a ser sanadas, pero no tiene que ver nada con lo que muchos piensan que va a ser aquí. No. Dios puede sanarte aquí si Él quiere, sí. Pero no porque tú y yo queremos, es porque Él lo ha planeado. Recuerda eso. Bueno, eso fue nuestra última sesión. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo este curso. Cada sesión en lo personal ha sido muy especial, ha sido muy emocionante, ¿no? Poder compartir. Y yo quiero agradecer a todo al equipo que me ha ayudado a hacer esto posible. Y por favor, estate atento la siguiente parte de este curso, donde vamos a aprender cómo predicar lo que vamos entendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.